Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa Telecomunícate con Murillo. Hoy hablaremos sobre la epidemiología en la salud pública. La dinámica del día de hoy se realizará respondiendo a algunas preguntas que los internautas nos han hecho por medio de las redes sociales. Para ello, el día de hoy nos acompañan los tres profesionales del área que nos dará respuesta a las siguientes preguntas. Aquí nos encontramos con Tatiana, que ella es profesional en salud ocupacional. Ella nos dará a conocer las respuestas de algunas preguntas que encontramos en las redes sociales. Una de las primeras preguntas dice, ¿cuáles son los principales usos de la epidemiología en la salud pública? Bueno, buenos días Alicia, buenos días a todos los que nos ven. Bueno, la epidemiología en salud pública permite el estudio de las enfermedades teniendo en cuenta claramente la prevalencia, la incidencia y el desarrollo de la enfermedad. Asimismo, es la encargada de estudiar las causas de alguna enfermedad tanto en individuos como en grupos. Los riesgos derivados de una exposición también permite determinar la historia natural de la enfermedad, valorar la efectividad de medidas de control y de los medios de diagnóstico. También permite identificar la tríada epidemiológica, que es el agente, el ambiente y el huésped, para tomar acciones de prevención que sean eficaces y oportunas y asimismo vigilar las enfermedades. Muchas gracias por tu intervención. Aquí hay una pregunta que en realidad me causa mucha curiosidad que dice, ¿para qué sirve la observación directa de grupos poblacionales? Bueno, la observación directa es un método de información que permite la recolección de datos por medio de observaciones. Entonces se observan individuos y poblaciones sin intervenir sobre la misma, con el fin de evaluar alguna situación en particular. En este orden de ideas, esta observación sirve para identificar características que estén presentes en una población por un tiempo determinado. Entonces esto permite conseguir una realidad mucho más precisa sobre el comportamiento, las tareas, las posturas, las cargas o los esfuerzos que realice un individuo en su lugar de trabajo. Muchas gracias, Tatiana, por resolver nuestra duda. Aquí tenemos ya la última para ti, que sería, ¿cómo se clasifica el estudio epidemiológico? Bueno, los estudios epidemiológicos se pueden clasificar en estudios observacionales, los cuales comprenden descriptivos y analíticos. Esos mismos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en poblaciones en relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Y los estudios experimentales, por otro lado, que como su nombre lo indica, se basa en experimentos o la forma de comprobar hipótesis planteadas. Dentro de esos estudios están los aleatorios y los no aleatorios, los cuales se enfocan en ensayos clínicos y de campo. Le damos las gracias a Tatiana por su gran intervención y le damos la bienvenida a Fernanda, que también es profesional en salud ocupacional. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta también que encontré en redes sociales que dice, ¿qué es un estudio de caso y de controles? Ok, son estudios de tipo observacional, analíticos y son aquellos que se encargan de evaluar la relación entre los factores de exposición y aparición de enfermedades de una población. Para estos estudios se toma un grupo de personas que presentan una enfermedad y se comparan con un grupo de personas que no tengan la enfermedad, siempre y cuando se identifique la frecuencia de exposición por medio de un estudio de antecedentes de dicha enfermedad. Ok, Fernanda, aquí tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué es un estudio epidemiológico aleatorizado? Ok, Alicia, los estudios epidemiológicos aleatorizados son aquellos que generan un alto nivel de evidencia con respecto a la relación entre la causa y efecto entre la exposición y el evento que se pretende estudiar. Se realiza aplicando una intervención que puede ser un medicamento, vacuna, estudios terapéuticos o similares a dos grupos de estudio, los cuales son escogidos con individuos totalmente aleatorizados, pero con características de estudio similares. La intención del estudio es comparar la eficacia de alguna intervención sobre una enfermedad. Ok, y para la última pregunta para ti, que aquí encontramos una que dice que es un estudio de cohorte. Ok, Alicia, un estudio de cohorte es un diseño epidemiológico, observacional y analítico, cuya finalidad es determinar la relación entre un nivel de exposición y la aparición de una enfermedad. Por ende, se toman dos grupos de individuos donde el primero está expuesto a grandes cantidades a un factor de riesgo y el segundo no, y en donde ambos no presentan la enfermedad que se pretende estudiar.
Asimismo, durante un tiempo se evalúan los dos grupos con el fin de determinar la frecuencia de aparición de la enfermedad y la relación de la exposición y la enfermedad. Le damos las gracias a Fernanda por su gran intervención y le damos la bienvenida a Jonathan, que también es profesional en salud ocupacional. Aquí algunas preguntas que tenemos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un estudio de cohorte? Listo, pues déjate comento. Dentro de las ventajas que tenemos de hacer un estudio de cohorte son 4. La primera es, los estudios de cohorte pueden ser prospectivos, retrospectivos o una combinación de ambos. Otra de las ventajas que tenemos es que, gracias a su naturaleza longitudinal, permite la estimación de incidencia y su riesgo relativo asociado al interés. Otra vendría a ser que permite la evaluación de los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Y por último tenemos la medición de exposición, siempre tenderá a ser exacta y completa, por lo cual cuenta con menor susceptibilidad de introducir sesgos de información. Dentro de las desventajas tenemos 6. La primera vendría a ser tanto los expuestos como los no expuestos deben de estar en el riesgo, mayor o menor, de desarrollo de la enfermedad. Se necesita de un tamaño de muestra muy elevado, es decir, un número grande de personas. El tiempo de observación de ambos grupos puede ser muy prolongado. Tenemos también que tiene un costo elevado de comparación a otros estudios. Y son estudios que la verdad llegan a ser muy difíciles de ejecutar. Por último, tenemos que pueden presentar sesgos si se genera una pérdida o descuido en su seguimiento. Entiendo. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un estudio transversal? Los estudios transversales se caracterizan por permitir la comprensión de un fenómeno en un periodo corto de tiempo. Estos estudios se encargan de evaluar la exposición que puede tener una población determinada y seleccionada y las posibles enfermedades que se generan por la misma. Por ende, para aplicar un estudio se pueden tomar una fotografía del momento exacto y con la muestra definida, evaluando lo que se ve en el momento. Con eso se generan las posibles hipótesis, aunque estas posteriormente deben de ser definidas. Ok, tenemos la última pregunta para ti, que dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un estudio transversal? Listo. Las ventajas de un estudio transversal principalmente vendrían a ser 6. Son estudios fáciles de diseñar y de llevar a cabo. La realización de este tipo de estudios son muy económicos frente a otros. Permite conocer la prevalencia de un factor de riesgos en la muestra seleccionada. Permite estudiar más de una exposición y factor de riesgo al mismo tiempo. Se puede realizar en muy poco tiempo y permite determinar los patrones de ocurrencia de las enfermedades. Eso en cuanto a las ventajas. Por otra parte, las desventajas son las siguientes. No permite reconocer con exactitud la relación entre causa y efecto, ya que no se puede verificar. No permite probar hipótesis de causalidad, puesto que no tienen grupos de comparación. La selección de la muestra de la población de estudio puede ser exacta referente a la población que se desea estudiar y no cuenta y no tiene la facilidad de conocer la secuencia de factores de riesgo o de enfermedades en los colaboradores. Por otra parte, no es totalmente confiable a la hora de determinar la exposición a factores de riesgo, ya que se realiza en un tiempo exacto. Puede dejar información importante por fuera. Con respecto a los aportes que tuvimos de nuestros 3 invitados profesionales en el área, se logra concluir que la epidemiología, según lo anteriormente mencionado, y gracias a sus diferentes métodos de estudio, se convierte en una herramienta que de manera eficaz permite realizar una observación de una enfermedad que se encuentre presente en una parte de la población a estudiar o de un individuo. Este proceso, independiendo del estudio, cuenta con una ventaja o desventaja, que para el investigador representará la eficacia de una futura medida de prevención a implementar en un estudio epidemiológico. Bueno, mis queridos televidentes, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Nos veremos mañana en un nuevo tema.